Hola, buenos días. El tema que vamos a desarrollar hoy es el proceso de aprendizaje de la lectura-escritura. Tenemos que decir que este proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura es el acercamiento a otro código más empleado en nuestra sociedad. Este proceso se inicia ya en etapas anteriores. Lo que ocurre es que en la etapa escolar se realizará de forma sistemática, pero en realidad los niños y niñas están expuestos permanentemente a este código en general en nuestro medio, salvo que la crianza infantil se dé en un ámbito rural eh, que esté despojado de escrituras, pero en general la infancia se desarrolla dentro de espacios con diferentes textos que rodean al niño. Entonces, para poder entender este proceso, vamos a partir de una base que es imprescindible para que pueda desarrollarse este aprendizaje del nuevo código. Por un lado, tenemos que tener en cuenta los aspectos fisiológicos. Este proceso va a llevarse a cabo a partir de la posibilidad de percibir primero las grafías y poder entonces decodificarlas y en otro proceso posterior codificar en este código escrito. Por lo tanto, desde el punto de vista neurofisiológico, necesitamos contar con noción temporoespacial. ¿Por qué requerimos una noción temporoespacial? Porque la escritura va a usar como vehículo esta grafía que va a ser percibida en forma visual para los que vemos y en forma táctil para el ciego, y se realiza la escritura en un orden determinado. Nuestra escritura arábiga se realiza desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, esta posibilidad de tener la capacidad de discernir esta orientación, esta dirección, requiere de esa noción temporoespacial y de la posibilidad de organizar esto que observamos visualmente y procesarlo a nivel neurofisiológico como función superior que es la lectura y la escritura. Necesitamos también una definición de lateralidad por esta necesidad de ubicarnos en el espacio y la capacidad de reproducir este código en forma escrita necesita de las habilidades prácticas visomanuales. Todo esto como base neurofisiológica. Por otro lado, tenemos que mencionar también aspectos psicológicos que tienen que ver con las características individuales por el deseo de leer y de escribir, por los aspectos sociales. Ya les decía yo, no es lo mismo una infancia que se desarrolla en un ámbito rural alejado de escrituras a aquella crianza infantil que se desarrolla en una ciudad pequeña o grande, pero que en general está rodeada de textos, de palabras, de carteles, de etiquetas en distintos productos que se utilizan para alimentación, para beber. Entonces, todo esto, ni que hablar de los móviles y los sistemas de comunicación de texto, todo esto va a condicionar ese ámbito social que rodea a este niño, a esta niña, va a estar condicionando la motivación, el interés y el acercamiento de este niño
hacia los mensajes escritos. Y en esto tiene que ver el aspecto cultural también. En algunos hogares hay más material impreso, hay más material escrito, y en otros hogares la presencia del material escrito es menor. La cultura lectora de ese ambiente donde se cría va a condicionar su acercamiento al material escrito. Y por otro lado, los procesos pedagógicos, que son las estrategias que se emplean a nivel escolar para este acercamiento hacia el material lectoescrito. En este aprendizaje de la lectura y de la escritura tenemos que tener en cuenta las múltiples modalidades de comunicación que utilizan como soporte la escritura. Mensajes de texto, libros, periódicos, revistas, distintos materiales. Entonces, para poder analizar este proceso, nosotros vamos a hablar de dos autores principalmente. Por un lado, vamos a analizar la propuesta en este sentido del doctor Ascuaga para acercarnos a los aspectos neurofisiológicos. Para el doctor Ascuaga hay dos diferenciaciones puntuales. Una es la etapa de aprendizaje de la lectura-escritura automática y otra es la segunda etapa del aprendizaje de la lectura-escritura comprensiva. Dentro del aprendizaje de la lectura-escritura automática, diferencia el doctor Ascuaga tres niveles de adquisición automático. Uno es el nivel ortográfico. Este nivel ortográfico no está vinculado con lo que conocemos tradicionalmente como ortografía, sino con el soporte gráfico. El doctor Ascuaga plantea que en un primer momento de este aprendizaje automático, lo primero que va a lograr este niño o esta niña es la diferenciación en cuanto a las expresiones grafemáticas. ¿Cuáles son grafemas y cuáles no son grafemas? Esa identificación del signo individualmente lo denomina nivel ortográfico grafemático. Un segundo nivel en donde hay un monosílabo o etapa de aprendizaje automático ortográfico monosilábico. La siguiente es polisilábica, es decir, la conformación de estas grafías en conjunto que dan como resultado una palabra. Y posteriormente y por último, el conjunto polisilábico, es decir, la oración completa, la frase. Esto es la capacidad de detectar las diferencias de lo que puede ser un dibujo común de una grafía, de un texto escrito. A nivel de la lectura también se pueden diferenciar procesos que realiza la infancia en cuanto a una posibilidad de decodificar un texto en forma de letreada. Así, letra por letra, va leyendo en voz alta el niño o la niña. Luego logra la sílaba y en esa lectura silábica aparece lo que denominamos lectura silabiada. Esta lectura puede ser silábica primero y luego silábica con reintegración, es decir, lee la sílaba, la siguiente sílaba y luego reintegra en la palabra. El silabeo internalizado es la etapa que menciona a continuación en cuanto al nivel de adquisición automático en la lectura el doctor Ascuaga, y lo que da como resultado es una lectura muy lentificada. En la siguiente etapa, en donde hay fluidez en la lectura, lo que suele detectarse es la disprosodia, es decir, las puntuaciones prosódicas no están presentes y da como resultado una lectura monótona sin expresividad, hasta que al final se logra la lectura fluida y prosódica. Por otro lado, el grafismo también presenta tres fases distintas.
un grafismo precaligráfico en donde la manifestación gráfica que realiza la niña o el niño va a presentar dificultad para reconocer esa grafía como tal, en donde puede aparecer distintas inversiones de posición de derecha a izquierda o de arriba a abajo, confundiendo algunas grafías. Posiblemente esta etapa automática esté relacionada con esos procesos neurofisiológicos que presentamos anteriormente y que no se encuentran todavía lo suficientemente desarrollados. La fase caligráfica tiene la posibilidad de expresar, de escribir textos, palabras, oraciones que son legibles, y la fase postcaligráfica en donde la capacidad que se detecta es la de decodificar aún con distintas alteraciones o violaciones de las normas que nos permiten la lectura de un escrito común. Por ejemplo, a veces intencionalmente se coloca en forma inversa una grafía dentro de un texto. Hay marcas comerciales que usan esto. NASA, por ejemplo, que es una marca de indumentaria, tiene la S invertida. Sin embargo, en la fase postcaligráfica esto podría ser detectado y leído naturalmente. Así es como, una vez alcanzado el nivel automático, va a desarrollarse el nivel comprensivo con mayor soltura, porque todos los procesos previos en cuanto al nivel grafemático de lectura y de caligrafía van a estar condicionando este proceso comprensivo. En consecuencia, cuando se ha alcanzado ese nivel automático, va a poder abocarse la niña, el niño, al proceso comprensivo y va a tener la capacidad de facilitar la lectura y la producción de textos por parte de esta niña, de este niño. Estas capacidades, tanto la automática como la comprensiva, se van a dar desde el comienzo de la exposición del infante a los textos y va a ir desarrollándose en forma gradual, de manera muy particular en cada uno de nosotros.